enorgullece poder hacer una segunda parte de una marca tan exclusiva como Alpine, una marca con identidad propia que tuvo que sobrevivir y con pocos recursos incluso lograría ganar el Mundial de Rallys. Me ha resultado imposible encontrar pruebas de las versiones más antiguas, como el Alpine A110. Mi objetivo con estos vídeos es siempre que pueda mostrar pruebas de época, no reportajes donde prueban un coche antiguo en la actualidad. ¿Por qué? Muy fácil. El objetivo es transmitir lo que aportaba el coche en su momento y qué posición ocupaba frente a sus rivales. En este vídeo vamos a analizar las pruebas del Alpine GT V6 Turbo, el Alpine A610 y el nuevo Alpine A110 luchando con otro elenco de coches pasionales. Pues espero que estéis cómodos. Se avecina un vídeo largo, pero que seguro disfrutaremos rememorando una época donde disfrutar del mundo del automóvil era más sencillo. Pues comenzamos con una prueba en solitario del Renault Alpine GT V6 Turbo, y el título ya llama la atención. Un Renault a 250 km/h. Es que ver este coche en un concesionario Renault en su momento debía de ser impactante. Un deportivo con una altura de solo 1,20 m, el motor situado en la zona trasera a 200 caballos y más de 6,5 millones de pesetas. Y este sería uno de sus problemas, la exclusividad, ya que el hecho de que sea un Renault puede suponer un hándicap para muchos compradores. Al fin y al cabo, el emblema que luciremos en el capó será el mismo el que tenga el modelo utilitario. El Alpine V6 Turbo cuenta con una avanzada tecnología, como lo sería su cuidada aerodinámica con un CX de solo 0,28, que lo situaba el mejor de su clase. A esto había que sumar un motor con turbo, una carrocería hecha en fibra y unas modernas suspensiones. Una cosa que se ha mejorado este Renault Alpine es en su comportamiento rutero. Su comportamiento se asemeja al de un Fórmula. La respuesta al volante en los cambios de apoyo es instantánea, permitiendo un paso por curva impresionante. Eso sí, el Renault Alpine exige una conducción muy fina y depurada, con trazadas limpias y sin brusquedades. En trazados lentos y medios este Renault Alpine dará lo mejor de sí mismo, pero como casi todo motor trasero, una vez que rodamos rápido no transmitirá el aplomo de los deportivos con motor delantero. La dirección es rápida y suave, pero da la sensación de tener unos grados de vacío haciéndonos trabajar para circular rectos. Los frenos son potentes y resistentes a la fatiga, pero el coche tiene un problema bastante común en los coches con motor situado en la zona trasera. Al frenar tiende a irse a un lado, curiosamente si la frenada es más fuerte y las suspensiones delanteras se aplastan, el coche frena recto. Su motor deriva de la gran berlina de Renault, el Renault 25 V6 Turbo, permitiendo unas prestaciones destacables y una sorprendente velocidad máxima de 248,4 km/h en un coche de solo 200 caballos. Esto se debía en gran medida a su fabulosa aerodinámica. Pero a eso tenemos que sumar un paso de 0 a 100 en 7 segundos, necesitando tan solo 27,2 para cubrir el kilómetro con salida parada. Si analizamos su aspecto exterior, nadie dudará que con este Renault Alpine llamaremos la atención, más cuando nos vean montar teniéndonos que tirar prácticamente al suelo, ya que sus asientos van prácticamente situados a ras del suelo. Su interior permite una posición de conducción buena, teniendo en cuenta que la altura de este coche es de solo 1,20 m, por lo tanto, los más altos tendrán más complicado conducir este deportivo. Las suspensiones filtrarían relativamente bien y su motor no es muy sonoro, donde lo que más escucharemos será el rodar de sus anchos neumáticos traseros. Muy importante en este Alpine sería montar este paquete que costaba 177.901 pesetas, donde se incluiría la tapicería de cuero, el estéreo y lo más importante, el aire acondicionado. Dos de las grandes pegas que tiene este Renault Alpine será la falta de exclusividad en su interior, donde múltiples mandos son heredados de un Renault 5 y un Renault 21, y su inexistente maletero, pues sí, este Alpine no tenía maletero. Los asientos traseros serían los elegidos para dejar el equipaje del conductor y de su afortunado pasajero. En definitiva, el Renault Alpine era un auténtico deportivo de los años 80, que sobresalía en muchos aspectos donde nos podría la pasión, pero con algunas limitaciones, como sería su falta de maletero, la sencillez de su interior y un precio elevado para un deportivo que salía de un concesionario de Renault. Y ahora vamos a disfrutar de cómo se probaban los coches hace más de 30 años, y en la prueba veréis por qué. El rival natural del Alpine desde el GTA Turbo siempre fue el Porsche 911, ofreciendo una receta similar pero por un precio menor y un aspecto más agresivo. Para la ocasión el nuevo Alpine A610 tendría que batirse con la nueva generación 964 del famoso 911. Para ello el Alpine vendría con energías renovadas, para marcar aún más de cerca a su rival alemán.
Tal es así que declaran la misma potencia, 250 caballos, y prácticamente las mismas prestaciones. El Renault Alpine era un coche muy caro para ser un deportivo de una marca generalista. Aún así, si tenemos en cuenta lo que nos ofrece, los 8,5 millones de pesetas parecerán un chollo comparado con los 10,7 millones de pesetas que cuesta este Porsche 911. Por lo tanto, esa diferencia económica de más de 2 millones de pesetas justificará en parte su menor calidad y su cutre aspecto interior, como veremos más adelante. Es curioso ver cómo a principios de los 90 ya se veía como algo primitivo un coche con el motor colgado en el eje trasero, algo que se sigue manteniendo en el actual 911, el cual consigue siempre mejorar lo presente y ser uno de los mejores deportivos del mundo dentro de su categoría. Para la ocasión, los dos modelos presentados mejorarían mucho a sus antecesores, siendo coches más fáciles de conducir, aunque sacarle su quinta esencia seguirá requiriendo de una gran pericia. Aunque la potencia de ambos contendientes sea la misma, la manera de conseguirla es bien distinta. El Alpine requiere un motor V6 de 3 litros turbo logrando unos enérgicos 250 caballos de potencia, donde su motor logra destacar al gozar de un amplio margen de utilización. Por su parte, el Porsche recurre al mítico 6 cilindros boxer refrigerado por aire de 3.600 centímetros cúbicos. La potencia será la misma, pero su respuesta se muestra menos contundente y apasionante que la de su rival francés. Como vemos en el cuadro de mediciones, las prestaciones prácticamente son un calco, logrando los 263 km/h de velocidad máxima el Alpine y los 264 el Porsche. En aceleraciones ambos coches bajan de los 6 segundos en el 0 a 100 y cubren el kilómetro con salida parada en menos de 25 segundos y medio, aunque en ambas aceleraciones el Alpine queda ligeramente por delante. Si vemos la tabla de consumo, lo más sorprendente es ver a qué velocidad se publicaban estos consumos. El Alpine consume a 180 km/h de crucero 14,5 litros y el Porsche 16,3, algo que hoy en día sería delictivo. En cuanto al manejo del cambio, el del Porsche se muestra más duro, más preciso y de recorridos más cortos. En cambio, como todos sabemos, las cajas de cambio no son el punto fuerte de los coches franceses, y el cambio de este Renault Alpine tiene un manejo exactamente igual que el de una berlina familiar. El otro punto donde han mejorado estos coches es en su usabilidad para el día a día. Su manejabilidad y progresividad de sus motores les permiten ser usados en el denso tráfico urbano. Pero lo mejor de estos dos deportivos vendrá cuando les saquemos a las carreteras. Para ello, antes de nada, tenemos que analizar qué tipo de coches estamos llevando y cómo hemos de conducirlos. Un deportivo con el motor situado en la zona trasera requiere un tipo de conducción específica, donde la parte trasera siempre llevará la voz cantante y el morro siempre se mostrará perezoso a entrar en la curva. En este aspecto el Porsche resultará más satisfactorio. Entra mejor en la curva y su mejor tacto de la dirección nos permitirá saber qué ocurre bajo las ruedas delanteras. El comportamiento del Alpine siempre será más brusco e impredecible, a lo que tenemos que sumar un motor con mayor patada que nos obligará a estar más pendiente en la conducción. En su interior el Porsche denota una mayor calidad, siendo la colocación de los pedales del alemán lo más criticable. En el Renault Alpine muchos elementos se toman prestados de otros modelos de Renault y carece totalmente de maletero, teniendo que usar las exiguas plazas traseras para dejar nuestros enseres. El Porsche también es un 2+2 plazas, pero tiene un pequeño maletero delantero que nos permite dejar algún bulto de pequeño tamaño. En la conclusión, motor 16 no lo tiene nada fácil. La diferencia de más de 2 millones de pesetas inclina la balanza hacia el Renault Alpine. El Porsche tiene un mejor comportamiento y una calidad general superior, pero el Alpine A610 tiene argumentos suficientes para plantar cara al 911 y decantar la balanza a su favor, ayudado de paso de un precio menor. Pues en esta ocasión subíamos la oferta para saber si el nuevo Alpine da la talla con una de las últimas novedades del mercado, el nuevo deportivo venido desde Japón, y ese es el Honda NSX. Aquí tenemos a dos deportivos con motor trasero frente a uno de motor central, todos con mecánicas de 6 cilindros y una apariencia bien diferente. Juntos, la línea continuista del Porsche puede parecer hasta sosa. El Alpine con sus faros pop-up, su ancha vista frontal y trasera te hace ser un coche más agresivo que el alemán. Algo similar pasa con el Honda NSX, siendo un coche muy atractivo aunque huyendo de las exageraciones. Una vez pasamos al interior, el Alpine parece un Sport prototipo. Su aspecto interior es el más parco y su postura de conducción es muy deportiva. Su maletero es inexistente, aunque al menos podremos aprovechar sus plazas traseras para tal cometido.
En contrapartida, el Honda NSX hace valer su concepción biplaza para al menos ofrecer unas plazas con un tamaño digno y un maletero que permite ser usado como tal. Es el que ofrece una mejor habitabilidad para sus ocupantes, con el hándicap de no ofrecer las dos exiguas plazas de las que disponen sus dos rivales. El Porsche se mantiene en un punto intermedio, con un pequeño maletero y unas plazas traseras con respaldos reclinables que permiten cargar más bultos. Si tenemos en cuenta el puesto de conducción, el mejor será el del Honda NSX, y parece estar hecho a medida. Situándose detrás el del Renault Alpine y el último el del Porsche 911, con unos pedales incómodos y un volante sin reglajes. Una vez iniciamos la marcha, el Porsche 911 se sitúa como el más cómodo y menos sonoro. El motor del japonés se deja oír, pudiendo cansar en los viajes, y en el Renault Alpine tanto su ruido de rodadura como los ruidos aerodinámicos perjudicarán el confort de viaje. En los tres casos cuentan con motores de 6 cilindros, pero todos son bien diferentes. El Alpine recurre al turbo, el Honda a la tecnología VTEC y el Porsche es el que tiene una mayor cilindrada. En la práctica el motor del Renault sorprende por su elasticidad para ser un motor turbo. El motor del Honda será el más aclamado por la redacción, siendo el que obtiene una curva de par más plana y una mayor banda de utilización. El Porsche 911 hace valer su mayor cilindrada para obtener unos poderosos bajos y una buena progresividad. Las prestaciones, como veremos al final de la prueba, son bastante similares, pero con alguna sorpresa. Si nos vamos a uno de los puntos más importantes a la hora de probar un deportivo, su comportamiento, veremos que el Porsche, aunque ha mejorado mucho, sigue sufriendo las carencias de aquellos Porsches primitivos, donde se echaba en falta mayor estabilidad delantera. El tren delantero pesa sin convicción. Cuando entramos en la curva del 911 siempre se muestra su virador, pero gozando siempre de una elevada capacidad de tracción. Esta elevada capacidad de tracción se verá seriamente comprometida si el firme está mojado. A la hora de frenar, excepto que se haga completamente recto, si el coche está ligeramente apoyado y frenamos, el tren trasero perderá la compostura. El Alpine hace más o menos lo mismo, aunque a diferencia de la opinión de motor 16 indican que en el Alpine siempre se irá unos cuantos kilómetros por hora más deprisa. El Renault Alpine no admite críticas sobre trazados rápidos, va exactamente donde le indica su conductor, serán las curvas medias y lentas donde las cosas se pueden complicar un poco. Como indican en estas líneas, conducir un motor trasero no consiste en hacerlo buscando la traza ideal. En estos coches tenemos que frenar muy tarde, cargando el eje delantero de peso para soltar el freno y girar, momento en el que comenzará a subirar. Entonces aceleraremos con decisión esperando que la trasera se cruce ligeramente, para sacarnos por la trayectoria ideal. En cambio el Honda NSX está a otro nivel. El tren delantero es muy ágil, metiendo al Honda con asombrosa facilidad. El tren trasero desliza lo justo para ayudarnos en las curvas. Nos hace sentir como si conducimos un coche con la mitad de potencia y 500 kilos menos. En el apartado de freno los tres destacan, frenando mucho y muchas veces. Pero claro, nos faltó otro punto importante, ¿cuánto cuestan y cuánto corren? Pues bien, el más económico será el Alpine, que cuesta 8.450.000 pesetas. El Porsche cuesta 10.660.000 pesetas y el Honda NSX 11,5 millones de pesetas. Pero si miramos más al detalle veremos que el Porsche probado será el más caro del comparativo, al montar gran parte del equipamiento opcional que hay que pagar aparte. Si miramos lo que corre en el Renault Alpine, en este caso será el único que supere la barrera de los 260 km por hora, logrando 266. El Porsche se conforma con 258 y el NSX con unos sorprendentemente escasos 250. En el apartado de aceleraciones el NSX logrará reivindicarse, siendo el más rápido de todos bajando claramente de los 6 segundos en el 0 a 100 y necesitando poco más de 25 para cubrir el kilómetro con salida parada. El segundo más rápido será el Alpine, que aunque vence al NSX en el 0 a 100, sucumbe poco a poco siendo más lento en cubrir los 1000 metros con salida parada. En este aspecto quedaría tercero el Porsche, aunque siguiendo muy de cerca a sus dos rivales. Realmente los tres logran unas prestaciones muy similares. Si miramos la valoración final, el ganador global será el Honda NSX, situándose en segundo lugar el Renault Alpine y el último el Porsche 911. Y aquí tenemos al nuevo Alpine A110 renacido tras décadas atrás, donde solo vivía en nuestros recuerdos. El Alpine A110 ha nacido con el mismo ADN del original, un coche creado para la diversión, con un tamaño más pequeño que el de sus rivales y con una menor potencia, pero pudiendo paliar esa carencia gracias a su ligereza. El nuevo Alpine A110 conserva mucho del original.
Bien es cierto que ahora no puedo luchar con un 911, tiene que conformarse con luchar con el Cayman 718, que tampoco es poca cosa. Para la ocasión, la revista Evo reuniría a ambos contendientes por la sierra madrileña para ver de qué iba cada uno. Y al poco de comenzar ven que el conductor del Cayman puede seguir con facilidad al Alpine. El Alpine se despega ligeramente en las rectas, pero el Cayman se le echa encima en las frenadas y en las curvas con suma facilidad. ¿Esto es malo? Depende. El Alpine A110 es una recreación del original, y como tal no es tan fácil de conducir como el perfecto Cayman. El Porsche perdona todo, el Alpine no. Por lo tanto, quien quiera un coche que exija ser bien llevado, tendrá en el Alpine A110 su mejor compañero. El Alpine A110 es un coche de sensaciones. Tras arrancar, el motor rápidamente recuerda de los antiguos motores turbo. Su potencia junto con su bajo peso y excelente caja de cambios hacen que las rectas pasen rápidamente. Lo bueno del Alpine es que te hace sentir lo que corre. Es como si el motor estuviese pegado a los riñones, haciéndote sentir parte de la mecánica. Una vez llegan las curvas y las frenadas, el Alpine es un coche caprichoso, porque exige ser conducido de una forma determinada. Mientras frenes en línea recta y con asfalto liso, el A110 permite apuradas de frenadas de vértigo. Pero si intentas apurar la frenada jugando con el apoyo del inicio de la curva, la cosa cambia. El Alpine cuenta con unas suspensiones blandas, para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, el Alpine exige hacer las cosas bien, frenar recto y acelerar en el momento adecuado. Si conducimos como él quiere ser llevado, veremos que cuenta con una agilidad digna de un coche de Scalextric, cambiando de dirección con absoluta facilidad. Pero para los más quemados no os preocupéis, porque sobre esta base Alpine ha creado versiones más radicales, donde ha endurecido las suspensiones, las barras estabilizadoras y rebajado la altura de la carrocería, y cómo no, se ha aumentado ya de paso la potencia del motor. El Cayman usado en la comparativa es uno de los más económicos de la gama, con un motor de acceso, un 4 cilindros de 300 caballos y la denominación T que hace mención a que se trata de un Cayman sobre el que el Porsche ha equipado aquello que estima necesario para lograr el coche perfecto para disfrutar. De esta forma el Cayman equipa la suspensión de dureza variable, el diferencial trasero, las llantas de 20 pulgadas, el pack Sport Chrono y alguna cosilla más. Desde que entramos en el Cayman todo parece perfecto, el acabado es mejor que el del Alpine, algo esperable de un coche claramente más caro, y una vez iniciamos la marcha todo sucede acompasado. El motor corre lo suficiente pero siempre de forma progresiva y lineal, lo que resta emoción. Se echa en falta el sonido de 6 cilindros boxer de los anteriores modelos y su respuesta más pasional. Si hablamos del comportamiento pasa algo similar. En el Cayman todo es efectividad y facilidad. Es un coche que permite todo y perdona casi todo. Puedes frenar como quieras y abrir gas sin contemplaciones. El Cayman tracciona con tal eficacia que rápidamente echaremos en falta más caballos. En gran parte esto se debe a su suspensión más firme, desprovista de los balanceos del Alpine, lo que permite una mayor sensación de control. Tras probarlos, la cosa está clara. Con el Alpine no puedes ir tan deprisa y tienes que esmerarte en sacarle su jugo, pero cuando le coges el truco la experiencia resulta muy gratificante. Con el Porsche Cayman T puedes ir más rápido y cualquiera parece mejor piloto de lo que es, pero esto le resta emoción respecto al Alpine. Posiblemente si mezclamos el ADN de los dos, nos saldría el deportivo ideal. En febrero del 2019 la revista Evo nos traería una sorpresa donde analizarían cuál era el mejor deportivo nacido en el año 2018. Ya en la portada podemos pensar que la mezcla de coches es un tanto extraña, pero al menos los mortales podrán ver y disfrutar de 3 de los GTIs más baratos de su momento y ya de paso soñar con los otros 3 superdeportivos mostrados en la comparativa. Pues sí, en esta comparativa tenemos 3 GTIs delanteras que van desde los 17.000 euros del Volkswagen Up a los poco más de 30.000 del Megane RS, quedando en el medio el Fiesta ST. El siguiente escalón pertenecerá a 2 traseras que viendo su ficha técnica ya nos hacen pensar que darán grandes dosis de diversión a su conductor. El BMW M2 Competition de 74.000 euros y nuestro protagonista del vídeo, el Alpine A110 con un precio de poco más de 60.000 euros. Y para los que todo es poco, el siguiente escalón no será 1, sino 2 o 3. El McLaren 600 LT de 250.000 euros parece un chollo, frente a los 330.000 euros del Porsche GT2 y del Ferrari 488 pista. Muchas veces pasa que cuando algo es muy caro perdemos la apreciación del valor del dinero, pero os daré un dato. Por lo que cuesta el McLaren nos podemos comprar el Alpine, el M2, el Megane RS, el Fiesta ST y el Volkswagen Up, y aún nos sobrarán 45.000 euros. Y si hacemos esta misma comparativa con el Ferrari y el Porsche nos sobrarán más de 120.000 euros.
Con esa diferencia podríamos comprarnos también un apartamento en la playa, entonces, ¿vale lo que cuestan estos superdeportivos? Adelante, salgamos de dudas. Para hacer esta peculiar comparativa viajaron a Escocia, donde sus bellas carreteras y paisaje nos harán salivar viendo estas imágenes. Pues en esta comparativa tendremos grandes sorpresas, ya que muchas veces tener exceso de potencia en el mundo real nos supone una mayor diversión. Total, ¿de qué sirve tener más de 500 caballos si no podemos aprovecharlos? El principal objetivo de esta comparativa es buscar el mejor deportivo teniendo en cuenta lo que transmite. Tan importante es la potencia como lo que el coche transmite a su conductor. Alguna vez habréis escuchado esta frase: estar conectado con el coche, ser parte de él mientras devoramos las curvas. Pues ahora solamente falta saber cuál es el coche que más fielmente sigue este patrón. Y si empezamos del más barato al más caro, el Volkswagen Up sorprenderá por lo divertido que se muestra para ser un coche de solo 115 caballos. La única cualidad para poder seguir de lejos al resto de sus rivales será su diminuta carrocería, lo que permite apurar las curvas sin tener miedo a invadir el carril contrario. Su motor, a pesar de contar solo con 115 caballos, empuja de manera entusiasta, sobre todo entre 4.000 y 5.000 vueltas. Esto, sumado a su reducido peso y tamaño, nos permiten divertirnos al volante de él. Evidentemente le faltan muchos atributos para ser considerado un auténtico GTI. Su comportamiento, como todo Volkswagen, tiende a ser segurón. Por lo tanto, no esperéis la ayuda del eje trasero para redondear los giros. Aún así, cuesta menos de 17.000 euros donde se vende, ya que no llegó a nuestro país desgraciadamente. Por lo tanto, ¿podría ser mejor? Sí, pero si lo fuera no tendría ese precio. El Fiesta ST, en cambio, parece el GTI perfecto. Y es que no le falta de nada. Cuenta con la potencia adecuada, 200 caballos, con un motor que además responde como se espera de un GTI, y sobre todo, una agilidad donde el eje trasero ayuda a escribirse en las curvas, y que permite que en determinadas circunstancias este Fiesta ST imponga un ritmo que incluso a los superdeportivos más caros de este comparativo les cuesta seguir. Aquellos tramos estrechos, revirados, con rápidos cambios de dirección, será el territorio ideal para el Fiesta ST, donde además de imprimir un ritmo diabólico, nos hará sonreír pensando que buena compra hemos hecho, comprando un auténtico GTI por poco más de 23.000 euros. El siguiente contendiente será el Megane RS, y desgraciadamente para mí será una de las decepciones del comparativo. El Renault es un coche rápido, toma las curvas al ritmo esperado de un buen GTI. Su estética con las aletas ensanchadas le hace llamar la atención y además no es caro. Pero el problema es que deja de lado lo más importante, las sensaciones. Y es que en el Megane la dirección, los frenos y su eje trasero direccional le hacen convertirse en un coche artificial, donde todo pasa como debería, pero sin que el coche nos transmita lo que nos tendría que transmitir. Simplemente no parece un producto fabricado por el departamento deportivo de la marca francesa. Si pasamos al BMW M2 tendremos una primera sorpresa en forma del cambio manual. Por lo tanto, este BMW cuenta con algo que actualmente parece una rareza. En los últimos años, las últimas creaciones de M no entusiasmaron a los probadores que formaron parte de esta comparativa, pero con el M2 a medida que lo van conduciendo, les hacen poco a poco ir retrocediendo en el tiempo y recordando las cualidades que tenían los M's más primitivos. Aún así hay que esperar para saber si el resto de probadores tienen las mismas sensaciones. El M2 parece el mejor representante actual de lo que los antiguos BMW Motorsport ofrecían. Aún así, el siguiente rival les enseñará que con mucha menos potencia se puede disfrutar incluso más. El Alpina 110 es un coche imperfecto, pero que para muchos será perfecto. Su interior tiene elementos que desmerecen en un coche de 60.000 euros. Su maletero solo 100 litros le convierten en un coche de uso 100% lúdico, y su cambio podría ser manual. Pero ¿sabes una cosa? Lo que le sobra es encanto y personalidad. Al conducirlo hace sentir al conductor. En determinadas circunstancias, como la lluvia, tiene carencias. Pero a medida que el asfalto se seca y comienzan las curvas, el Alpine con solo 252 caballos nos enamorará como el que más. A todo eso se suma una estética que junta belleza con clasicismo por partes iguales. Está claro que será uno de los mejores valorados del comparativo, ahora solamente falta saber qué puesto ocupa. Si llegamos al escalón de los coches de más de 200.000 euros y más de 600 caballos, el McLaren 600 LT será el más económico de los tres dioses. ¿Qué es un 600 LT? Pues se puede resumir que es un 570S radicalizado, con 30 caballos más, 96 kilogramos menos y con mejoras aerodinámicas. El resultado es que con sus 600 caballos acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y alcanza 200 km por hora en solo 8,2. Personalmente, teniendo en cuenta a qué rivales se enfrenta, su precio me parece hasta justificado. Pero lo mejor de este superdeportivo es que transmite mucho aún sin rodar cerca de su límite, algo imposible en tráfico abierto.
En el 600 LT siempre se tiene la sensación de estar conectado a su motor y su chasis, por lo tanto, solo falta saber si el GT2 y el Pista son los mejores a sabiendas que ofrecen 100 caballos más y son aún más caros. Y si en algo coinciden los afortunados que se juntaron esos 5 días para probar este elenco de deportivos, es la sensación que se les queda tras probar el Porsche GT2 y el Ferrari 488 Pista. Son muy potentes, son muy rápidos, pero tras conducirlos les falta algo, tal vez una pizca de picante. Como bien dicen, este Ferrari 488 sería sobresaliente si no fuera un Pista. Con el GT2 pasa algo similar. En carretera abierta, donde aprovechamos un bajo porcentaje de sus posibilidades, el problema de estos coches es que apenas difieren de sus hermanos normales, por lo tanto, el Pista es muy similar a un 488 y el GT2 a un básico 911. Muchas veces juntar más y más ingredientes no hacen que el plato sea más sabroso, y esto sucede con estos dos superdeportivos. Pues si llegamos al resumen final para adivinar quién es el ganador, nos encontraremos grandes sorpresas. El que menos ha gustado es el Megane RS, y como bien lo explican, lejos de ser un mal coche, su problema es que parece un GTI artificial. Y si pensamos cómo eran los Renault Sport de principios del siglo XXI, este pensamiento solo nos hace reafirmar que a este Megane le falta algo para convencer. El Volkswagen Up no ha sido el último, y eso ya es un triunfo para el GTI de bolsillo. Parece una osadía meter un coche de poco más de 100 caballos frente a este elenco de supercoches. El siguiente menos potente ya tiene 200 caballos. Aún así el Volkswagen convence por su precio, por el carácter de su motor y porque con su escasa potencia y pequeña carrocería podemos ir prácticamente todo el tiempo a tope, sin miedo a alcanzar velocidades delictivas o poner en juego nuestra vida. Dentro de los superdeportivos el más caro y potente será la mayor decepción. Y aunque resulte complicado de explicar, el problema de este Ferrari es que más que un coche italiano, parece un coche alemán. Es un coche que no ha irrumpido en los corazones de los afortunados probadores, y eso en un coche de más de 300.000 euros es preocupante. Es un coche que se ha buscado hacer efectivo más que emocionante. Es muy rápido y efectivo, pero en ningún momento te sientes demasiado involucrado en sus acciones. El BMW M2 se sitúa en quinto lugar. Se puede decir que el M2 es el mejor representante de la sigla M de la gama actual. Los M4 se sienten ya muy grandotes y pesados, en cambio el M2, sin transmitir las sensaciones del M3 y 46, tiene ciertos matices que recuerdan a aquellos coches de principios del siglo XXI. Por lo tanto, el problema del M2 para no haber quedado más adelante es la ardua competencia con la que se ha tenido que enfrentar. Y en cuarto lugar se sitúa un sorprendente Fiesta ST. Con solo 200 caballos y tracción delantera, queda por delante de dos coches que le duplican o triplican en potencia. Y el motivo de que quede en cuarto es que este Fiesta es una pequeña joya. Hace todo bien y en toda circunstancia. El motor es bueno, el chasis también, la dirección es directa y además es divertido. A casi todos los probadores les ha pasado lo mismo. El Fiesta ST consigue que cuando te bajes de él te apetezca ir al concesionario a comprarte uno. El Porsche 911 GT2 conseguirá el podio, pero es una decepción ya que era un claro aspirante a la victoria. El primer problema del GT2 es su precio. Cuesta 151.000 euros más que un GT3 y 102.000 más que un GT3 RS. ¿Está justificado? Pues cada uno que opine. Su precio ya no es ningún chollo, pero su otro principal problema es que el límite del GT2 es tan alto, en carretera nos da la sensación que apenas estamos rascando la superficie de sus posibilidades dinámicas. El Alpina 110 prácticamente ha enamorado a todos, pero ya viendo sobre el papel los ingredientes era de esperar. Bajo peso, 252 caballos, motor situado en posición central. Tal vez la mayor crítica es no contar con una caja de cambios manual. Es un coche que transmite a su conductor desde el primer kilómetro, y que cuanto más lo conducimos más nos hacemos a él, por lo tanto, cuanto más lo conducimos más nos gustará. Al contrario que sucede con el M2, el Alpine ha apostado por un chasis ligero, antes que por la potencia bruta. Y el ganador de la comparativa es el McLaren 600 LT, ¿por qué? Porque logra lo que otros McLaren no lograron, enamorar. Este McLaren 600 LT lograría lo que se pedía al 488 Pista y al GT2, que el automóvil se sienta especial independientemente de la velocidad que llevemos. Parece curioso que logre lo que siempre ofrecía un coche italiano, pasión, diversión y locura. Ahora las cosas han cambiado. Ferrari ha optado por un coche rápido que no implica demasiado a su conductor en la conducción, y el Porsche GT2 es tan efectivo que le impide ser disfrutado en el mundo real. Por lo tanto, el mejor deportivo del año 2018 para la revista Evo es este pasional McLaren que echa llamas por el escape.